¿no? O sea, hay grupos de interés que tienen y cabildean, se puede decir, para que una regulación salga de una manera, salga de otra. Digo, ustedes eso, pues también están expuestos a eso todo el tiempo. Las autoridades administrativas también, y digo, ese fue mi negocio por muchos, muchos años, ha sido mi negocio, yo sé identificar ese tipo de cuestiones, sé identificar cuando este tipo de intereses van contrarios a los intereses, a lo que es el mandato que tiene este órgano, o que va a tener este órgano constitucional autónomo en cuanto se integre. En mi trayectoria como subsecretario de Electricidad, me tocó a mí participar pues, en el proceso de reestructuración del sector, que yo creo que ha sido de los más importantes, en términos que fue la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Me tocó elaborar los estudios de la Secretaría de Energía, las justificaciones y participar en estos grupos intersecretariales para llevarlo a cabo de una manera, pues se puede decir, lo más suave dentro de lo que ese tipo de procesos de reestructuración implican, para que el servicio siguiera continuando y tener que realizar una serie de cuestiones para llevar pues en buenos términos y siguiendo la ley el proceso de la liquidación. Como partes de regulaciones, se puede decir, me tocó trabajar en regulaciones de tarifas eléctricas, en esquemas de coberturas de riesgos que se hicieron entre 2007 y 2008 para poder compartir, o sea, eran esquemas de cobertura de riesgos que está ofreciendo. De hecho, ahorita existen que la CFE ofrece incluso para muy pequeñas empresas, ¿no? Tienen acceso a ese tipo de tarifas. Y en la operación de programas me tocó a mí trabajar desde los programas pilotos y echar a andar un programa que fue muy importante de sustitución de electrodomésticos. Era un programa de eficiencia energética, fue un programa muy bonito que me tocó a mí hacerlo desde la Secretaría de Energía, de ver que la operación se diera de buena manera. Y digo que era bonito porque llevaba muchos elementos, llevaba elementos de microcréditos, de sustitución de equipos viejos, la destrucción del equipo viejo, ¿no? Asegurarse que se destruyera, y todo en un esquema que fuera eficiente y barato, ¿no? Entonces tengo experiencia operativa en esos aspectos también. En la Comisión Federal de Mejora Regulatoria tuve mucha experiencia digo, el nombre era de Mejora Regulatoria Sectorial, anteriormente era de Energía, Infraestructura y Medio Ambiente. Entonces tengo mucha experiencia en los temas de acceso a la infraestructura, ¿no? Regulación de acceso a la infraestructura, que básicamente la regulación de acceso a insumos esenciales que manda la Constitución trata sobre eso. Entonces, digo, tengo amplia experiencia en esos temas. Durante casi 12 años que pasé ahí en la Unidad de Regulación Económica y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Y aparte, digo, me tocó a mí trabajar en los temas de lo que fue las reformas para transporte, almacenamiento y distribución de gas natural que se dieron en 1995, y eso pues también trata sobre temas de una red y regulación de acceso, ¿no? En la Comisión Reguladora de Energía también, aunque fue un periodo muy corto que estuve, fue de un año, sin embargo nos tocó elaborar y expedir allí las metodologías para uso de la red de transmisión. Nos tocó expedir la metodología de remuneración de excedentes de energías y quiero, o sea, estamos hablando aquí otra vez de temas de regulación de acceso a la red eléctrica
Y este tipo de metodologías, pues en la variante original siguen operando hasta ahorita, ¿no? O sea, fueron cosas que se hicieron bien y tratan sobre regulación de acceso. Finalmente, pues digo, he tenido experiencia también en foros multilaterales internacionales como jefe de delegación y también participando en reuniones de expertos en temas de infraestructura, de regulación, de mejora regulatoria. Y por último ya, pues mi experiencia también en distintos grupos de políticas públicas, ¿no? Emanados de gabinetes, gabinete económicos, gabinetes de seguridad, comisiones intersecretariales, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos a proceder a la primera pregunta. Tiene la palabra el senador Octavio Pedrosa. Gracias, senador presidente. Me parece que no debió haber dicho usted el origen del compareciente, porque eso lo pone usted en una situación de conflicto de intereses y va a tener que abstener de votar. Y al senador Búrquez. Gracias, doctor. Felicidades por su trayectoria y por su experiencia. Felicidades por ser considerado por el señor presidente para que este Senado, en su caso, le ratificase. Yo quisiera hacer el planteamiento de mi cuestionamiento, que más que un cuestionamiento es pedirle su punto de vista respecto a el paso de usted por la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué experiencia le aportó para poder normar y definir su criterio en materia de competencia? Y lo ligo a un segundo comentario. Su experiencia descansa particularmente en el sector energético, no de manera exclusiva, pero hay, me parece, un componente muy importante de su experiencia en el sector energético. Lo regreso al tema de la Comisión Reguladora de Energía. El sector y la comisión, pues no son precisamente el mejor ejemplo de normar, regular, de vigilar un sector abierto. Es probablemente uno de los sectores de la economía nacional en donde menos competencia ocurre. ¿Cómo esto ha determinado su criterio para normar, en base a su experiencia, la visión que usted aportaría desde la COFECO? Por sus respuestas, gracias. Gracias, senador. Sí, mire, bueno, mi experiencia, digo, bien señala usted, mi trayectoria, buena parte la he dedicado a temas de regulación en el sector energético, ya sea gas o electricidad. Cuando yo trabajé en la Comisión Reguladora de Energía, en ese tiempo la Comisión Reguladora de Energía solamente veía electricidad, ¿no? Todavía no veía gas, ya gas me tocó a mí verlo desde el lado de la Secretaría de Comercio. Pero, digo, la pregunta es relevante de cualquier manera, ya sea que sea gas o sea la parte de electricidad. Y lo que sucede es, mi experiencia principal en esos años fue en regulación. Y la regulación y la competencia tienen, pues se puede decir, principios fundamentales comunes. El común denominador es la eficiencia, básicamente, eficiencia económica y bienestar de los consumidores, ¿no? Ya sean usuarios del servicio eléctrico o usuarios de servicios de gas natural y puede ser de otros, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Algo que omití decir aquí en mi experiencia académica es que yo pues llegué a organizar ya con la experiencia de varios años que tenía un curso de regulación económica, se puede decir a la mexicana, con la regulación que tenemos en México, pero aplicando pues los principios teóricos que son universales, ¿no? Y básicamente el principio fundamental es la eficiencia. Entonces, un buen regulador con un mandato razonable en la ley, que normalmente es lo que conviene, que los reguladores tengan objetivos únicos, normalmente ese objetivo debe ser la eficiencia.
así como está para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es la eficiencia en esos sectores. Un regulador en el sector energético tiene que enfocarse en la eficiencia en el caso que a mí me tocó en la Comisión Reguladora de Energía, era en el sector eléctrico. En aquellos tiempos acababa de reformarse la ley reglamentaria del 27, que era la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para liberalizar algunas partes de generación propia de los privados y también la producción independiente de energía. Y entonces, para el autoabasto de los privados se requiere acceso de la CFE. Y estas regulaciones que hicimos durante ese año era una regulación de acceso. Si usted, lo comenté ¿no? hace unos momentos, uno de los principios o estos cambios fundamentales que trae con relación a lo que ya tenía la Comisión de Competencia antes, aparte de la autonomía del órgano, es el tema de regular el acceso a insumos esenciales. El acceso a insumos esenciales normalmente está relacionado a acceso a infraestructura, normalmente, puede ser física o de otro tipo, y los principios de regulación pues son los mismos que se ven desde la perspectiva de competencia, que normalmente es competencia, normalmente se asocia con no necesidad de regular, o a veces de regular lo indispensable para que haya competencia, ¿no? Y en los principios estos de regulación que son la eficiencia. De esa manera, y es básicamente los principios que se ven para otro tipo de regulaciones también de redes, ¿no? Ya sea que sean ferrocarriles, si son aviación civil, ¿no? Con aeropuertos, aviación civil, los principios fundamentales son los mismos, señor senador. Bien, gracias. Vamos a proceder a la siguiente pregunta, que la va a hacer la senadora Angélica Araujo. Yo le agradecería la concreción en sus respuestas. Sí, señor. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, maestro Benjamín. Muchísimas gracias y felicidades. Yo sí resalto el que usted haya podido conjuntar, y me gusta que lo haya señalado mucho, su experiencia en el ámbito de políticas públicas, en el ámbito ahorita de órganos de regulación, órganos normalmente autónomos, y su participación dentro de la academia, porque eso siempre permite actualizar y estar constantemente innovando. Yo sí resalto eso, y por eso mi pregunta va hacia hoy más que nunca, y con los datos y con el reto que tenemos en materia económica, me gustaría preguntarle qué mecanismos de vinculación y cuáles prácticas de coordinación deberían promoverse para que la política económica y la política de competencia en nuestro país se complementen en los mejores términos para el desarrollo, por supuesto, de nuestro México. Muchas gracias. Gracias, senadora. Sí, bueno, es muy importante este punto que usted menciona, ¿no? Y de hecho, pues es algo que ha salido recurrentemente en este proceso, se puede decir, de selección, en los exámenes y eso, ¿no? Pero es muy importante el tema. Yo creo que es indispensable que exista esta coordinación entre el Ejecutivo Federal, obviamente el Congreso de la Unión, colaboración entre poderes, y también ahora que este órgano de competencia es un órgano autónomo, que haya esa colaboración constante, respetuosa, pero sí una colaboración que yo creo que debe ser, pues ya diría yo, obligada, ¿no? de que se den, porque es muy importante estar cuidando pues el trabajo que ustedes hacen legislativo, mucho de estar cuidando que los principios de competencia estén, cuando se pongan en riesgo, pues estar alertas pues para tratar de evitarlos, ¿no? Y lo mismo sucede con políticas públicas que emanan con las facultades que tiene el Ejecutivo Federal.
Ahorita existen algunos mecanismos a nivel del Ejecutivo Federal principalmente que cuidan estos procesos, pero posiblemente, pues ahora que van a revisar ustedes las leyes secundarias en materia de competencia, bueno, y muchas otras, pues será importante que se vean, que se redondeen estos principios para que puedan hacerse, o sea, que no haya válvulas de escape, ¿no? De decir, si el Ejecutivo por un lado pone candados para que se hagan revisiones de estas cosas, no se venga por el lado del legislativo y exista como un proceso así libre, ¿no? Porque estos grupos de interés, de captura que mencioné, pues también operan por el lado de ustedes, ¿no? Entonces, es importante que exista este tipo de comunicación constante o formal, ¿no? Oficial, institucional, claro. Bien, muy amable. Me faltaría preguntarle al senador Carlos Puente si quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bien, pues nosotros le agradecemos muchísimo, reiterar la felicitación por la designación, por su origen, desde luego. Y bueno, yo le pediría a un paisano, a Francisco Burques, que fuera tan generoso a acompañarlo en su salida. Muchas gracias, senadores, por su tiempo. Gracias, muy amable. Y nos preparamos a recibir al doctor Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido. Sí, presidente, me permito dar lectura a la asistencia curricular del ciudadano Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido. En estudios cursados, cuenta con una licenciatura en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Economía del Colegio de México y un doctorado en Economía por la Universidad de Stanford en los Estados Unidos de Norteamérica. En empleos, servicios y actividades profesionales prestadas, actualmente es profesor investigador del Colegio de México, asesor externo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de junio de 1995 a octubre del 2002, asesor consultor de la Comisión Económica para América Latina de octubre del 2012 a marzo del 2013, asesor consultor de noviembre del 2012 a diciembre del 2013 y de enero del 2009 a mayo del 2009 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como asesor consultor de abril del 2009 a julio del 2009, de septiembre del 2008 a febrero del 2009 y de marzo del 2008 a agosto 2008, octubre 2007 a noviembre 2007 de la Comisión Federal de Competencia. Es cuanto, presidente. Gracias, muy amable senador. Bienvenido, felicitaciones por su designación por el presidente en esta propuesta del Senado para integrar el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y vamos a proceder ahora a darle el tiempo en orden de 10 minutos aproximado para que usted haga una exposición inicial, si es tan amable. Claro que sí. Ok, muchísimas gracias por su tiempo, señores senadores. Yo soy, como ya me presentaron, Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido. Estudié mi licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Economía en el Colegio de México y mi doctorado en la Universidad de Stanford. Mi doctorado tiene como área de especialización organización industrial y el área de organización industrial es la parte analítica del análisis económico que estudia el comportamiento de las empresas y la interacción de estas en el mercado, es decir, estudia la competencia económica. Actualmente, como se mencionó, soy profesor investigador del Colegio de México. Tengo 21 años de antigüedad en esa institución. Soy profesor titular de los cursos de organización industrial y de diseño de mercados en mi institución académica. Diseño de mercados es un curso novedoso que se ha implementado recientemente en universidades de primer nivel, Harvard y Stanford, por ejemplo, y que ayuda a establecer reglas de operación en los mercados que tomen en cuenta los incentivos de los participantes con el fin de mejorar el funcionamiento de estos. Por ejemplo, Alvin Roth ganó el Premio Nobel el año pasado por contribuciones en esta área del pensamiento económico. Estos principios se desarrollaron a mediados de los años 90,
Hoy en día, resultados de estas investigaciones se utilizan como un elemento fundamental que utilizan los reguladores de competencia en todo el mundo. Se ha usado en asignación de derechos de aterrizaje en aeropuertos, por ejemplo, también en licitaciones públicas, y es lo que Robert Wilson, profesor de la Universidad de Stanford, llama arquitectura de mercados. El objetivo, como lo dije, es generar mecanismos que permitan a los mercados funcionar de manera eficiente y beneficiar al consumidor. La investigación económica de los últimos 30 años pretende explicar cómo los mercados fallan y qué herramientas tienen las sociedades y gobiernos para hacer que estos funcionen mejor y beneficien a la sociedad y no a unos cuantos. Como profesor del curso de Organización Industrial, he tenido un gran número de alumnos que se han distinguido en las áreas que yo enseño. Entre ellos tenemos a Eduardo Mendoza, Eduardo Martínez Chombo, Francisco Javier Núñez, Luis Fernando Peláez, Juan Manuel Hernández, todos ellos miembros de la lista de 59 finalistas enviadas al presidente de la República por el Comité de Evaluación. Todos ellos han pasado por mis aulas. Francisco Javier Núñez está ahora presente en este salón. Una parte importante de los economistas de las áreas técnicas del actual COFECO y del actual COFETEL han pasado por mi curso de Organización Industrial. Para tener una idea del nivel académico de la institución a la que pertenezco, sobre todo en temas de competencia económica, debo mencionar que de la lista de 59 finalistas proporcionados por el Comité de Evaluación, son egresados de la maestría del Colmex, en donde yo soy profesor investigador, el 20% de toda esa lista. El 36% de los aspirantes a comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones con formación de economistas. Es decir, el 36% de esa lista que son economistas vienen del Colegio de México. Creo que esto es un indicativo del nivel que tiene mi institución y en la que yo participo activamente en las áreas que forman a estos economistas. Esto cobra más relevancia si consideramos que el número promedio de graduados por año es de 15 alumnos. Nada más graduamos 15 alumnos por año. Asimismo, el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México es considerado como uno de los 3 mejores centros de investigación y docencia económica en el país. Respecto a mi trabajo de investigación, es preciso mencionar que cuento con publicaciones en temas relacionados con medición de poder monopólico en diversas industrias. Asimismo, cuento con diversos estudios que tratan de diagnosticar cómo se desarrolla la competencia en industrias. Por ejemplo, tengo estudios de supermercados. Temas como posicionamiento de marca y barreras a la entrada están estrechamente relacionados con mi investigación. Creo que mi vinculación con el sector académico y mis conocimientos sobre los desarrollos recientes en la literatura económica en temas relacionados con competencia económica y diseño de mercados me permite darle al Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica una visión innovadora sobre los últimos desarrollos en materia de análisis y regulación de competencia y utilizar las nuevas facultades que otorga la Constitución de manera apropiada y justa, utilizar de manera apropiada y justa las nuevas facultades que otorga la Constitución. Respecto a este tema, aplaudo la decisión de otorgar a la Comisión Federal de Competencia mayores facultades respecto al acceso de recursos esenciales, la capacidad de ordenar la eliminación de barreras a la entrada y respecto a los procesos de litigio que tanto retrasaban las decisiones, el otorgamiento implícito de la llamada deferencia sustancial, por ser órgano experto, que permitirá una regulación más eficiente de la competencia. Asimismo, cuento con un amplio currículo que muestra cómo ser asesor de la Comisión Federal de Competencia en diversos temas. También he fungido como perito en temas relacionados con competencia en telecomunicaciones por parte de la autoridad responsable. De la misma forma, he emitido opiniones de experto en temas regulatorios relacionados con licitaciones públicas y también con licitaciones del espectro radioeléctrico. Todo esto utilizo mis conocimientos de la materia que imparto, que es diseño de mercados. Este breve resumen. Estoy convencido que una comisión de competencia que funcione de manera óptima debe estar balanceada en cuanto a los antecedentes de los participantes. En este sentido, la participación de miembros del sector académico es fundamental. En otros países, académicos de las universidades más prestigiadas han liderado los casos antimonopolios más relevantes. Timothy Bresnahan, mi asesor de tesis doctoral, lideró el icónico caso antimonopolio contra Microsoft. Asimismo, Massimo Motta
autor del famoso libro sobre competencia económica, es actualmente el economista en jefe de la Unión Europea en temas de regulación de monopolios. Muchas gracias por su tiempo y estoy a su disposición, senadores y senadoras, para cualquier aclaración. Bien, muchas gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra para hacer sus cuestionamientos el senador Manuel Cavazos. Muchas gracias por su presencia y felicidades por haber sido designado. Le deseamos el mayor de los éxitos. Vemos que tiene pues, una serie de méritos académicos que son muy compatibles con esta función que ahora le será encomendada. Y me gustaría, sí, a grosso modo, saber cómo mide el poder monopólico. Y quedó claro en la otra pregunta que se le hizo al primer ponente que una empresa no significa monopolio, porque en teoría económica lo literal no es necesariamente lo cierto. Puede haber una empresa y no haber monopolio. Puede haber muchas empresas y no haber competencia. Sin embargo, pues como comisionados van a enfrentarse a un dilema. O torear palos tendidos, es decir, como la mayor parte de la gente cree que si hay una empresa es monopolio y si hay muchas hay competencia, ¿cómo no caer en esa tentación de sancionar a una empresa supuestamente monopólica cuando, si estas mediciones de poder monopólico revelan que la famosa renta monopólica no está siendo internalizada para la empresa, sino distribuida para la sociedad? Hay empresas que enfrentan ese fenómeno y usted, que ha hecho estas mediciones y que conoce de la arquitectura de mercados, pues está muy consciente de ello, como debe estar muy consciente de este dilema al que se va a enfrentar. No tanto ir con la corriente de que hay un solo competidor, hay un solo participante, un solo protagonista y por lo tanto hay que sancionarlo porque de esa manera quedamos bien. No se trata de quedar bien o de torear para los tendidos, sino se trata de ser justos y que efectivamente estas prácticas monopólicas no se internalicen en la empresa, sino que de existir el monopolio, porque a veces lo óptimo es el monopolio, es el caso de las industrias que tienen economías de escala. Es el caso que se preguntaban aquí, la famosa paradoja de la industria financiera, pues tiene economías de escala, es obvio que exista concentración y entre más pasa el tiempo, más concentración va a haber. Y no por eso, como vino a decirnos un conferencista aquí hace poco, hay que acabar con los grandes, porque los grandes son monopolio y entonces los grandes son un riesgo para la sociedad. Entonces mi pregunta es muy concreta: ¿cómo no ceder a esta tentación de torear palos tendidos, ir con el sentido común que no siempre tiene sentido económico? Y por otro lado, ¿cómo le ayudarán estas mediciones, esta arquitectura de mercado, esta medición del poder monopólico para evitar que efectivamente no estemos actuando con sentido común pero sin sentido económico, que implica no actuar con sentido de justicia? Gracias, senador. Adelante. Muchas gracias, senador, por su pregunta. Primero voy a responder cómo mediría yo poder de mercado. Poder de mercado, de acuerdo a la tradición de la teoría de la competencia, es la posibilidad de elevar sustancialmente los precios sin que los rivales puedan hacer algo para que esto no ocurra. Es básicamente la definición que usan las comisiones de competencia. Pero existen, en la academia usamos otro tipo de definiciones que son un poquito más técnicas, que tienen que ver con la estimación de la demanda que enfrenta una empresa representativa en el mercado. Es decir, lo que llamamos la demanda residual.
Perdón por ser tan técnico, pero eso es como yo lo haría como comisionado. Entonces, estimaríamos la demanda residual bajo métodos estadísticos apropiados y en base a eso podríamos inferir si una empresa tiene la capacidad de subir sustancialmente los precios. No siempre va a haber información para poder hacer este tipo de estimaciones. Ha habido casos icónicos en Estados Unidos en los que se han usado este tipo de técnicas, pero no siempre va a haber. Y para eso pues tenemos que ir a nuestro modelo tradicional de empresas en las que tenemos que ver si los competidores van a reaccionar a la subida del precio de mercado. La capacidad de respuesta de los consumidores depende de muchas cosas, depende de barreras a la entrada al mercado, etcétera, depende de la capacidad ociosa que tengan los competidores, por ejemplo. Si la capacidad ociosa es muy alta y su elasticidad de oferta es muy alta, y entonces van a responder inmediatamente a una subida del precio de una empresa y van a poder inundar el mercado porque esa empresa hizo ese precio. Entonces, eso es como, en el análisis económico, como yo lo enseño en el Colegio de México, se entiende el concepto de poder monopólico. Ahora, como usted bien lo dice, el que haya una sola empresa, o sea, contar el número de empresas no nos va a decir si hay monopolio o no en la industria. Eso nos van a decir muchas otras consideraciones, como son las que estoy diciendo, la capacidad de respuesta a los rivales, etcétera. Existe todo un desarrollo analítico, que es la teoría de los mercados disputables, en inglés se llaman mercados contestables, le llaman, que indican claramente que hay industrias en las que hay un solo operador y sin embargo no tiene poder monopólico. Estas industrias son generalmente, por ejemplo, en aviación, hay ejemplos en aviación, en donde usted tiene la ruta, por ejemplo, México-León, pero es el único que opera, pero si las reglas de la SCT están bien hechas y si se permite entrada de las demás aerolíneas a esa ruta, entonces, aunque haya una sola empresa operando esa ruta, no va a haber precios monopólicos, porque en el momento en que esta empresa suba sus precios, las otras reaccionarán y entrarán al mercado para contrarrestar esa subida de precios. Entonces, es muy cierto lo que usted dice de que hay industrias en las que no hay monopolios, y que hay una sola empresa y no hay monopolios. Y hay muchísimos ejemplos de eso. Pero existe una metodología muy clara que podemos nosotros usar y que debemos usar como comisiones de competencia. Por supuesto que yo no voy a, si el Congreso, si el Senado llegara a aprobarme, yo jamás me iría por lo popular, me iría por lo técnico. Esa es mi parte. Eso es lo que yo conozco, eso es lo que yo me he dedicado toda mi vida y eso es lo que he trabajado toda mi vida. Entonces, yo soy un técnico de esto, no soy un político. No respondo a presiones, voy a responder a lo que me diga la técnica. Bien, gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Puente, el senador Carlos Puente. Antes, diputado. Muchas gracias, presidente. Primero, felicitar al doctor Alejandro Castañeda Sabido. De verdad, enhorabuena por esta distinción de ser propuesto por el señor presidente de la República en reconocimiento a su amplia y distinguida trayectoria. Yo quisiera preguntarle acerca de la pérdida de bienestar social. La falta de competencia, sabemos, tiene un efecto negativo en el bienestar de los consumidores, afectando en mayor medida a las familias más pobres. No. En México, el 30% del gasto familiar ocurre en mercados con poca competencia y los precios son más o menos 40% más altos de los que podrían ser si los mercados fueran más competitivos. Perdón. El estudio Evaluación de los efectos distributivos y espaciales de las empresas con poder de mercado en México tiene dos conclusiones preocupantes. La primera, en el sector urbano, el impacto negativo de las empresas con poder de mercado en bienes de consumo va creciendo a medida que los hogares son más pobres. Y segundo, los estados sureños son quienes más pérdidas tienen en su bienestar social. Me gustaría preguntarle cuáles considera que son las decisiones que tiene que adoptar la Comisión Federal de Competencia Económica para resarcir dicha pérdida de bienestar social. Por su respuesta, muchas gracias. ¿Cuánto, presidente? Muchas gracias. Es indudable esto. Me parece que está usted refiriéndose al estudio de Carlos Ursúa. Okay. El estudio de Carlos Ursúa es un muy buen estudio.
tiene un pequeño problema, que no estima el poder monopólico realmente, sino lo asume. Pero al margen de eso, yo creo que es realista las predicciones que ellos hacen. El problema que tiene, hay varias dimensiones en las que esto debe de atacarse, por supuesto. Por ejemplo, hay estados que ponen restricciones a la entrada de supermercados, a la entrada de empresas que tienen mejor tecnología de distribución y por lo tanto la posibilidad de dar precios más baratos. Yo creo que hay que analizar la normatividad regional de los diferentes municipios y estados para ver qué barreras administrativas existen para que puedan entrar nuevas empresas, o nueva tecnología. Yo le llamo nueva tecnología a los supermercados, digamos. Nueva tecnología que permita abaratar la distribución hacia esta población desprotegida. Es como yo vería primero que tendríamos que hacer, tendríamos que ver eso. Luego existen otros problemas serios que tienen que ver con la competencia en supermercados, que es, por ejemplo, la información que tienen los consumidores respecto a los precios. En eso la Profeco hace una labor importante, sin embargo, tenemos que fomentar más esta información para que los consumidores realmente vayan a donde los precios son más bajos. Uno de los resultados de mi trabajo de investigación sobre competencia en supermercados indica que, por ejemplo, en Estados Unidos Walmart tiene fama de dar precios bajos y mi estudio no confirma esa hipótesis. Entonces hay un problema de interacción en el que el posicionamiento de marca genera una dificultad de entrada al mercado. Es decir, si está Walmart ahí, es posible que otras cadenas no quieran entrar porque el posicionamiento de marca es muy fuerte. Esto le da poder de mercado a Walmart y le permite, de alguna forma, no bajar los precios como debería de bajarlos. Es un problema serio y la única manera como se me ocurre ahorita de combatirlo es a través de que haya más información y que la gente se informe más para que vaya a los lugares donde son más baratos. Es una manera de atacar ese problema. Otro problema que yo hice un diagnóstico sobre industrias con problemas de competencia en el 2006, que está citado ahí en la COFECO, y en ese diagnóstico encontramos, por ejemplo, que industrias de transporte interurbano de pasajeros tenían problemas de poder de mercado, tenían problemas de competencia. Existe un problema en las estaciones, por ejemplo, en zonas pequeñas, en donde un solo operador es dueño de la estación, entonces no hay acceso de otros a la estación. Puede ser que haya problemas, eso no lo investigamos, de normatividad también de los municipios para autorizar ese tipo de permisos, porque los autobuses no pueden llegar a cualquier parte en un pueblo o en una ciudad, o sea, hay problemas de tráfico, etcétera, que pueden generar, y es posible que no haya posibilidad de entrada en ese tipo de industrias. Un tercer problema son las telecomunicaciones, que es un tema que nosotros no vamos a tratar y que el trabajo de Ursúa enfatiza. Las telecomunicaciones también tengo mis ideas al respecto, fui nominado también para el IFETEL, pero creo que no es un tema que ustedes requieran mi opinión, la puedo emitir si ustedes desean. ¿La emito? Bueno, pues habría que bajar la tarifa de interconexión. Espero que pongan en la ley eso, en la ley de telecomunicaciones, que el regulador controle la tarifa de interconexión. Esto permitirá bajar las tarifas, la diferencia entre las tarifas dentro de red y fuera de red, y permitirá ahorita, y tal vez discutir el problema, la existencia del que llama paga, porque el que llama paga hace que la gente de muy bajos ingresos tenga un teléfono, pero nada más lo use para recibir llamadas, porque es demasiado caro para ellos hacer una llamada. Ese es un problema de la manera como regulamos la industria de telecomunicaciones en México, que habría que discutirlo mucho más a fondo, pero yo no es mi tema hoy. Son las industrias que yo pensaría ahorita. Bien, gracias. Finalmente, el senador Francisco Burques, agradeciéramos también la concreción de las respuestas. Me preocupa que se vea como problema la fortaleza de la marca, porque en la mente del consumidor no solamente es el precio, hay muchos atributos que están alrededor de eso, ¿verdad? Tiene usted toda la razón. Pero gracias por responder. El tema que quisiera tocar es, ya que usted habló de la arquitectura de mercados que fallan,
Y anteriormente se había hablado en otras exposiciones de reglamentaciones o leyes que prohíben o inhiben la competencia. Y en este caso yo quisiera referirme a un mercado en donde pues esto en parte es responsabilidad del gobierno, ¿no? Y me refiero a la oferta, y es un caso en que yo quisiera plantearle de este tipo para ver qué opina y qué haría en caso de estar precisamente en la Comisión Federal de Competencia, que tiene que ver con la oferta de vivienda social, que en México está relacionada exclusivamente con el empleo formal, pero resulta que el 60% del empleo es informal, y entonces pues hay un mercado que falla, y la oferta para esa vivienda social para los empleados de la economía informal, que son la mayoría, es una oferta de 200,000 espacios, no voy a decir viviendas, espacios de vivienda ilegales e irregulares. Entonces, pues aquí, ¿qué haría usted? ¿Qué debemos hacer? Es un problema muy serio en donde excesiva reglamentación inhibe, evita que haya una oferta formal de suelo y de espacios para esas 200,000 personas que año con año deciden irse a zonas de peligro, a zonas irregulares en todo el país. De hecho, se da y es un mercado negro. Es una pregunta difícil. En relación a la posición de marcas, sí es cierto que si la gente está dispuesta a pagar más por una marca, no hay ningún problema. Y de alguna forma puede ser que podamos entender así el problema de Walmart. Pero de todas, sí quisiera yo comentar que de todas formas eso se constituye en una barrera a la entrada, eso. O sea, el posicionamiento de la marca es una barrera a la entrada. Puede no ser mala, pero sí afecta de alguna forma a la competencia. Y estoy totalmente de acuerdo con usted en que hay gente que está dispuesto a pagar bolsas carísimas o zapatos carísimos y eso es un posicionamiento de marca. Entonces hay un límite entre diferenciación de producto y competencia. Mientras más diferenciado pueda ser yo mi producto, no va a haber competencia, y mejor, porque yo innové y creé un producto que es muy diferente a las demás. En eso estoy totalmente de acuerdo. No estoy seguro que que Walmart, la marca Walmart sea, bueno, habría que pensarlo más a fondo si es una innovación o algo así. Pero es un tema que es un tema de investigación ahorita, de economía, o sea, estamos tocando un tema que es fundamental. Respecto a la provisión de vivienda, eso es un tema de formalización de la gente, me imagino, por un lado, que pues yo me imagino que eso el gobierno federal tendrá propuestas. No, ahora, el problema de oferta yo lo vería en varias dimensiones. Un problema sería cómo diseñar mecanismos que le puedan permitir dar crédito a estas gentes, para que puedan comprar ellos una casa. Aunque tengan ingresos informales, como no los pueden comprobar, no les dan créditos hipotecarios. Entonces, ¿cómo formalizaría yo? ¿Cómo haría para que esta gente? Bueno, pues hay muchos métodos en el mundo para prestar de esta forma. Hay muchas microfinancieras que dan préstamos resolviendo estos problemas que enfrentamos. Y tal vez el gobierno debería de implementar sistemas de garantías, no sé, para ayudar a este tipo de mercados que funcionen, mercados financieros. Me refiero aquí a un mercado financiero que le dé crédito a la persona que es informal. Eso es lo que me estoy refiriendo, porque me parece que es por ahí donde usted me está preguntando. También yo creo que una parte importante es que el gobierno, con excesiva reglamentación para esa oferta formal, por ejemplo, para tramitar un fraccionamiento, termina eliminando la posibilidad de que exista una oferta y le mete costos excesivos, ¿no? Claro. ¿Qué se hace cuando hay que regular no a un privado, sino a un gobierno? Ahora le entiendo, sí.
Creo que las facultades que nos dan nos permiten en ciertos casos, o sea, es demasiado general lo que dice la Constitución, ¿no? Pero tenemos la capacidad de eliminar cualquier barrera a la entrada, ¿no? Es lo que dice básicamente la Constitución. No sé si nosotros ya en la ley reglamentaria, ¿qué vaya a decir la ley reglamentaria al respecto? Si vamos a tener facultades, si es que somos comisionados, por supuesto, si vamos a tener facultades para instruir o decirle a los municipios, pero sí por lo menos podemos generar opiniones públicas en las que diremos si los municipios están regulando bien el uso de suelo, etcétera, y si están permitiendo esta entrada de nuevos desarrollos, digamos, para la oferta para estas gentes. Yo creo que es un tema que tendríamos que investigar y podríamos emitir una opinión al respecto, por supuesto. No sé si la ley nos dé más facultades en el futuro, si es que llegamos a ser comisionados de competencia. Es un tema que hay que pensar y que hay que investigar con mucho cuidado. El problema de provisión de vivienda tiene que ver también con la posibilidad de que existan monopolios en la provisión de materiales, etcétera, que también eso tendría que ver con nosotros, ¿no? O sea, afecta a los costos de las constructoras y afecta a los costos de la vivienda de la gente que compra, ¿no? Entonces, tendríamos que ver la posibilidad de que ese tipo de prácticas existiera en esa industria. Pero no tengo una opinión con la información que tengo al respecto. En supermercados opiné porque tengo investigaciones al respecto y conozco más o menos la industria. No quisiera opinar de algo que no conozco bien. Era más bien para ver qué idea tenía al respecto. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos mucho la presencia de usted. Como usted sabe, el día de mañana la comisión sesionará para hacer el dictamen y deliberaremos para ello. Pues muchas gracias por su presencia y yo le pediría aquí al senador Carlos Puente que fuera tan generoso de acompañar a nuestro invitado y también pediría que invitara a nuestro próximo compareciente, el maestro Francisco Javier Núñez Melgoza. Muchísimas gracias, señor senador. Estoy a su disposición para lo que ustedes dispongan. Gracias, muy amable. Bien, bienvenido. Reiterar la felicitación por la designación del presidente como propuesta para ser ratificado como integrante del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica. Explicarle que la mesa directiva deliberó sobre en qué orden comparecer. A usted le tocó al final, y porque el criterio que la mesa directiva determinó fue que primeramente comparecían los que están designados para un mayor plazo. También pedirle una disculpa, pensamos que teníamos una televisión aquí al lado que hiciera más ameno o más entretenido el transcurso del tiempo, pero bueno, ya finalmente está usted aquí y agradecemos esa presencia. El procedimiento, vamos a enseguida leer parte de su trayectoria profesional y académica. Posteriormente tendrá usted un espacio de tiempo para hacer una exposición inicial y luego procederemos a las preguntas de los diferentes senadores. Yo le pediría a la senadora Angélica Araujo que nos hiciera favor de darle lectura al currículum que da cuenta de esta trayectoria. Muchas gracias. Felicidades de antemano, maestro Francisco Javier Núñez Melgoza. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de maestría en Economía en el Colegio de México. Actualmente es director general de concentraciones en la Comisión Federal de Competencia y ha trabajado como asesor del comisionado a nivel director general adjunto también, de febrero de 1995 a noviembre del 2005, y asesor de comisionado, nivel director de área en la misma entidad de agosto de 1993 a diciembre de 1994. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor asistente y titular en el Colegio de México, así como profesor titular en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuevamente, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero pedirles que me disculpen porque días pasados
tuve un catarro que todavía no logro superar, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo por ser lo más claros en la exposición. Primero que nada, le quiero agradecer a los distinguidos miembros de las comisiones unidas que el día de hoy me permiten la oportunidad de exponer algunas ideas en torno al proceso de reforma en materia de competencia económica que estamos viviendo. Mi exposición la voy a dividir en 3 aspectos. En un primer momento quiero hacer una reflexión acerca de la importancia del proceso que estamos viviendo. En segundo término, me gustaría presentar algunas ideas, algunas reflexiones sobre aspectos que, en mi opinión, la nueva institución deberá atender, pensando en tener una institución fortalecida, exitosa y que dé los beneficios que de ella se esperan. Y quiero cerrar mi presentación con una exposición de las razones por las cuales decidí presentarme en este concurso para la postulación de comisionado, ¿no? Entonces, en primer término, la importancia del proceso que estamos viviendo. El proceso que deberá culminar con la constitución de los nuevos órganos reguladores de la competencia y las telecomunicaciones representa, en mi opinión, un hecho sin precedentes en la historia de México e incluso a nivel internacional. Desafortunadamente, México tiene una historia de varios siglos de padecimiento de estructuras monopólicas y oligopólicas, ¿no? Por ahí en la comisión hace muchos años, hace como 15 años, publicamos un libro muy bonito de toda la historia de los monopolios y los estancos durante la época de la colonia, ¿no? Había monopolios sobre los naipes, sobre los gallos de pelea, sobre el café, el cacao, la grana cochinilla, había todo tipo de cosas en aquella época. Y esas situaciones que había de impedimento a la competencia en las estructuras de mercado, pues se ha modernizado y el día de hoy pues padecemos situaciones bastante graves de concentración y de impedimento a la entrada en diversos mercados. Sin entrar en mayores detalles, los mercados en los que existe poca o nula competencia generan varios efectos perniciosos. Además de los efectos más evidentes sobre los precios, porque cuando uno habla de monopolio la gente piensa en precios altos, las estructuras anticompetitivas inhiben las decisiones de inversión, distorsionan las actividades de investigación y desarrollo que efectúan las empresas, reducen la calidad y variedad de los bienes y servicios, propician el incremento de costos de las empresas, porque las empresas se hacen flojas en su operación diaria si no tienen un competidor que les meta presión competitiva en el día a día, e inhiben en términos generales la competitividad del país. El hecho de que el país se encuentre en posiciones medianas en los índices de competitividad a nivel mundial, pues no es gratuito, es resultado de los problemas de competencia que tenemos desde hace siglos. Pero sobre todo, y esto me parece lo más importante, las estructuras anticompetitivas profundizan la problemática de desigualdad social, pues la falta de competencia afecta, como se ha dicho el día de hoy, a los grupos de más bajos ingresos de la población. Los sectores de la población que se ubican en los deciles más bajos de la distribución del ingreso son quienes proporcionalmente destinan un mayor porcentaje de su gasto a consumir productos que provienen de industrias en las cuales hay 1 o 2 y a veces 3 competidores. Hablamos de la telefonía, hablamos de las botanas. No quiero decir nombres de empresas porque si tengo la fortuna de llegar al pleno de la nueva comisión, no quiero que eso se tome como pretexto para que algún día impugnen mi participación en algún procedimiento como ya ocurrió en el pasado. Entonces hay que tratar de ser prudentes en ese sentido. En la telefonía, que ya no va a ser materia nuestra, pero en telefonía, por ejemplo, telefonía celular, los minutos de teléfono más caros de este país son los que paga la gente que compra tarjetas de recargo de 20 pesos, los cuales pagan minutos de 4 pesos con 50 centavos más o menos. Y es la gente más desprotegida, son los albañiles, son las trabajadoras domésticas, etcétera, ¿no?
Yo soy un convencido, y soy un convencido desde hace 20 años, porque yo soy fundador de la Comisión Federal de Competencia. Yo llegué a la comisión a trabajar en la calle Tamaulipas, en la colonia Condesa, cuando la comisión todavía no tenía escritores. El viernes de la semana pasada cumplí 20 años en la institución y, como se mencionó, yo empecé como director de área, después pasé a ser director general adjunto, después llegué a director general y hoy estoy aquí ante ustedes. Entonces, yo soy un convencido de que debemos de hacer un esfuerzo para mejorar las condiciones de competencia, porque ello es una condición para mejorar las condiciones de vida de amplias franjas de la población. Y también es una condición para mejorar las expectativas de crecimiento económico, impulsar la competitividad y algo muy importante que es materia de discusión en estos momentos en otros países, en particular en Europa y en Estados Unidos. Ofrecer mecanismos de mejora intergeneracional a los mexicanos. Por ahí se ha dicho recientemente, en los últimos años, que México ha ido mejorando y que México ya se está convirtiendo en un país de clases medias, porque nuestras clases medias ya tienen un teléfono celular, 2 teléfonos celulares, acceso a la televisión satelital, etcétera, ¿no? Pero en mi opinión, la clase media significa otra cosa. La clase media debe ser una franja muy amplia de la población que constituya un núcleo muy importante de consumo, ¿no? Grandes consumidores que permitan generar las escalas que hagan atractivos los negocios en México y que permitan actividades de inversión de las empresas. Pero sobre todo, las clases medias tienen que ser franjas de la población que le ofrezcan a sus hijos la expectativa de que van a tener una mejor vida de la que ellos tuvieron y de que van a tener acceso a oportunidades educativas que ellos no tuvieron. Eso es muy importante. En Estados Unidos está causando muchos problemas porque después de 50 años se están encontrando con que, derivado de la crisis financiera que se vivió en el año 2008, por primera vez en 50 años, los hijos de los norteamericanos no tienen la expectativa de tener un mejor nivel de vida que sus padres. Y aquí en México, desafortunadamente, llevamos ya muchos años, décadas, lustros, viviendo una situación de ese tipo, ¿no? Quisiera pasar al segundo aspecto que les quería yo exponer, que es qué ideas, qué elementos creo yo se pueden implementar para mejorar la efectividad de la institución. No puedo ser exhaustivo, hay muchas cosas que se deben hacer. Voy a señalar solamente algunas. Yo creo que aquí el punto de partida tiene que ser que quienes sean designados comisionados, primero mediante la designación del presidente y luego la ratificación por parte del Senado, deberán asumir el alto compromiso que recaerá sobre la nueva institución, que estará dotada de facultades muy importantes, que incluso en algunos otros países no se tienen. Gracias a toda la discusión y el trabajo legislativo de los últimos meses. Y vamos a tener un marco institucional que nos va a dar autonomía. Y vamos a tener un mandato constitucional muy claro que privilegia el derecho a la concurrencia, ¿no? Ahora que yo estaba estudiando para el examen que nos aplicaron, me sorprendió mucho porque estudiamos derechos humanos, estudiamos constitucional, etcétera. Yo soy economista, pero me sorprendió mucho la visión que se tiene a partir de diversas reformas legales que han ocurrido, en términos de que la concurrencia se le equipara incluso a un derecho humano, ¿no? Y claro, es evidente, el derecho de trabajar con libertad para generar riqueza, que a nivel social debe de ayudarnos a vivir mejor a todo el pueblo de México. Lo anterior es un reto pues importante y significa que la Comisión está obligada a dar resultados y a informar de sus actividades a la sociedad a través de los canales institucionales que la Constitución prevé. Pero esta obligación no debe tomarse como una obligación porque está escrita en el texto constitucional, sino que debe ser tomada por quienes conforman la nueva comisión como una obligación de una institución que va a tener en sus manos instrumentos muy importantes para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Dicho esto,
y esto lo señalé en mi exposición de motivos cuando me inscribí al concurso. Yo creo que la comisión debe de seguir las mejores prácticas internacionales en la materia. La mayor parte del análisis económico y de las teorías del daño sobre los mercados y de los elementos que debe seguir un buen procedimiento de investigación ya están definidos en las principales jurisdicciones. Estoy hablando de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿no?, de la Oficina Antitrust de Canadá, la Dirección de Competencia de la Unión Europea, la Comisión de Competencia del Reino Unido. Todos ellos ya han explorado esto y a veces lo han hecho ya durante muchas décadas. Entonces, yo creo que no debemos de inventar el hilo negro en términos de nuestras obligaciones y los instrumentos que debemos aplicar, ¿no? Y yo de esta experiencia internacional retomaría los siguientes elementos. Primer término, la Comisión está obligada a ser un órgano con una alta calidad técnica. Debemos de aspirar a tener los mejores profesionales y expertos en el estudio de los mercados. A este respecto, debemos implementar un sistema de profesionalización que estimule la permanencia de los analistas. Desafortunadamente, un problema que tenemos el día de hoy es que la comisión tiene un alto grado de rotación en su personal. Y nosotros no podemos tener expertos, por ejemplo, que analicen la banca, ¿no?, si no les generamos buenas condiciones para la permanencia. Como ocurre en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es muy común que se encuentra uno, el gran experto en ferrocarriles, es una persona que lleva 40, 35 años estudiando los ferrocarriles, ¿no? Y él escribió ya el libro, ¿no?, que todo el mundo lee y todo el mundo lo invita y todo el mundo lo cita y todo el mundo le consulta. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, pues porque la institución generó condiciones favorables para que esa persona se sintiera incentivada a permanecer y a dedicar su vida a ese esfuerzo. En resumidas cuentas, es necesario construir capacidad humana. Este aspecto es reconocido por la OCDE, por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, como el primer elemento que se debe de tener para obtener una institución de competencia o reguladora exitosa. Sin el capital humano, sin los expertos, no vamos a poder salir adelante. En segundo término, la Comisión debe estar comprometida con realizar sus análisis siguiendo los estándares técnicos, fundamentalmente económicos, que han sido desarrollados durante varias décadas por las principales agencias de competencia en el mundo, así como por la comunidad académica. Y en este sentido, Alejandro Castañeda ya platicó bastantes cosas. Alejandro fue mi maestro de estos temas hace 20 años, cuando él recién acaba de llegar de estudiar su doctorado en el Colegio de México. La comisión debe de aplicar procedimientos apegados a derecho, estrictamente apegados a derecho. Primero, por la responsabilidad de estar encargada de atender problemáticas de orden público. La comisión no va a analizar cualquier tipo de infracción económica. La comisión analiza la actual y la próxima. Están encargadas de seguir procedimientos de investigación sobre temas de orden público, es decir, temas que nos atañen a todos los mexicanos porque todos somos consumidores. Y en segundo lugar, es muy importante aplicar procedimientos muy bien apegados a derecho, pues porque vamos a tener que defender nuestras decisiones ante el Poder Judicial. Entonces, de nada nos va a servir llegar con los mejores análisis económicos si no tenemos análisis fortalecidos desde el punto de vista procedimental y jurídico, porque los vamos a perder en los tribunales. La comisión debe publicar criterios analíticos y procedimentales que sean transparentes y no discrecionales. Y debemos de propiciar la participación en los procedimientos de los terceros afectados. Actualmente nuestra ley está muy corta en cuanto a permitir que terceros afectados participen dentro de los expedientes. Debemos de tener mucho cuidado en la confidencialidad de la información de los particulares, siempre respetando el principio de transparencia, de informar a la población, y debemos de propiciar el desahogo ágil de los procedimientos.
en particular los relacionados con las investigaciones de prácticas monopólicas, porque no podemos nosotros permitir que una empresa que denuncia una práctica monopólica pues se nos muera durante todo el tiempo que tarda el procedimiento en ser completado. Tenemos que buscar ser muy ágiles dentro de las rigideces que a veces el sistema jurídico nos impone, ¿no? Debemos de analizar la manera en que invertimos los recursos. Debemos seleccionar y priorizar en las investigaciones que son más importantes. Y también debemos de analizar muy bien cuáles investigaciones son las que tienen la probabilidad de éxito, para no desgastarnos, no utilizar recursos de manera dispendiosa y poco efectiva. Y yo creo que deberíamos de hacer un esfuerzo por dedicar mayores recursos a las áreas sustantivas. Yo voy a hacer un comentario. El área que yo tengo, concentraciones, analiza fusiones y adquisiciones de empresas muy importantes. Son operaciones de más de 40 millones de dólares, las más pequeñas. Si analizamos el porcentaje del personal de la comisión dedicado al análisis de concentraciones, actualmente la comisión dedica como el 3,5% de su gente a este tema. En otros países el promedio es 10-12%, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una discusión acerca de la manera como nos vamos a organizar y tenemos que pasar de una situación en la cual hemos sido muy proclives a difundir las actividades, la abogacía, a focalizar nuestros recursos más bien ahora en el mejor armado de las investigaciones. Que no quiero decir que se hayan armado mal en el pasado, pero yo creo que debemos hacer un esfuerzo ahí de reasignación de recursos para fortalecer las áreas de investigación. Y finalmente, porque fue un tema que se discutió por parte de los legisladores, es necesario reglamentar los contactos entre funcionarios y los particulares o sus representantes. Y para ello, pues resulta útil acudir a la experiencia internacional. Esto es importante por varias razones, no nada más por pensar que el funcionario público se puede portar mal y puede ser capturado por el particular. Es muy importante a fin de generar un orden en el procedimiento y en los análisis. Y les transmito mi experiencia. A mí me ocurrió que a veces yo hacía algún análisis, dedicaba 6 meses de mi tiempo y del tiempo de mi gente a armar un expediente, ¿no? Y a la hora de tomar la decisión, pues las empresas actualmente y sus representantes pues tienen toda la libertad de acudir a la comisión a presentar sus argumentos y a veces llegan con presentaciones en las cuales la información que ellos presentan pues difiere de la que yo tengo en mi expediente. Entonces pues se tiene que poner cierto orden ahí para garantizar que... entiendo que hay un derecho de réplica y un derecho ahí de oídas, etcétera, pero yo creo que sí tiene que haber cierto orden para evitar malas interpretaciones y para darle mayor fortaleza a nuestro procedimiento. Termino con las razones de mi postulación. Ya se comentó, soy economista, egresado de la UNAM, y del Colegio de México. Toda mi vida he estudiado en escuelas públicas. He laborado en la Comisión de Competencia desde hace 20 años, prácticamente toda mi vida laboral. Desde que yo egresé de la maestría, tuve la fortuna que me invitaron a la comisión. La comisión era un organismo nuevo. Llegué muy joven, empecé ahí a trabajar. Durante 12 años trabajé con 3 comisionados, economistas, los 3, creo yo, muy destacados. Don Pedro Bosch García, quien fue una personalidad de Celanese mexicana en los años dorados de Celanese y quien concluyó prácticamente su vida profesional en la comisión. Pascual García Alba, quien fue un economista muy importante en los años de los gobiernos del presidente de la Madrid y del presidente Salinas, incluso Zedillo. Y Adalberto García Rocha, quien fue director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México y fue formador de muchas generaciones de economistas de este país. Hace 8 años hubo una convocatoria, la dirección de concentraciones quedó vacante, hubo una convocatoria pública, participamos 15 economistas y yo gané el concurso y quedé de director general de concentraciones desde hace 8 años. Y en estos 8 años yo he sido el encargado de coordinar el análisis y la dictaminación
de fusiones y adquisiciones. Les repito yo, operaciones de alrededor de 40 millones de dólares hacia arriba, ¿no? Entonces, la gente con la que yo trato, las empresas, pues son empresas muy grandes, con muchos intereses, etcétera. Mis responsabilidades me han permitido conocer prácticamente todo tipo de mercados, porque primero con los comisionados, los 12 años, yo les ayudaba a analizar expedientes de todo tipo, concentraciones, licitaciones, privatizaciones. En aquellos años, en los primeros años, había todavía varias privatizaciones pendientes. Y también analizaba yo prácticas monopólicas y recursos de reconsideración y todo el trabajo que una comisión tiene que hacer. Pero en mis últimos años, en mis últimos 8 años, yo ya pasé a coordinar el equipo de la comisión que se encarga de analizar las fusiones y adquisiciones. Y en estos últimos 8 años, más o menos, nos ha tocado conducir la integración de 900 expedientes de concentración, muchas muy sencillas, muy rápidas de deshogar y varias un poquito complicadas y otras más muy complicadas y muy delicadas. Yo, en paralelo, estos 20 años me he dedicado a impartir clases de microeconomía, de economía de la empresa, de economía industrial, de economía de la competencia, etcétera, en la UNAM, en el ITAM, en la Universidad de Anáhuac, en el Colegio de México, en el TEC de Monterrey. He participado en múltiples eventos, he recibido capacitación en varios países y he impartido capacitación a funcionarios de varios países. Y para cerrar esta etapa, lo que les quiero decir es algo que yo le he comentado a toda la gente que me ha preguntado que por qué quiero ser comisionado. Y les he dicho, mira, mi respuesta es muy sencilla. La comisión es como mi casa. He estado 20 años, he ido escalando distintas posiciones, me he ido involucrando en todos los procedimientos, tengo conocimiento de muchos mercados, conozco a los agentes económicos, conozco las empresas, sé sus actividades, sé las vinculaciones económicas de muchas de ellas. Entonces, yo tengo en lo personal una vinculación afectiva con la comisión porque es la institución que me ha permitido formarme profesionalmente. Y además, pues creo que tengo la experiencia y quiero aportar esa experiencia para la construcción de la nueva institución. Yo creo que esta reforma que vivimos es de suma trascendencia. Para mí es un orgullo estar considerado en la lista de posibles comisionados de la nueva comisión. Tengo deseos de servir a mi país desde la posición para la que estoy nominado o desde cualquier otra, si es que al final no soy nominado. No tengo pertenencia a ningún partido político, tampoco tengo vinculaciones con grupos económicos que serían objeto de análisis, de regulación de la competencia. En fin, yo termino dándoles las gracias por su atención y señalándoles que pues, estoy a su disposición para escuchar sus comentarios. Gracias, muy amable. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Yo le pediría concreción en las respuestas. Claro que sí. En la competencia del tiempo también hay que administrar. Así es. Creo que ocupó como 3 veces más del tiempo destinado. Sí. Tiene la palabra la senadora Lisbeth Hernández para hacer la primera pregunta. Gracias, presidente. Maestro Francisco Javier Núñez, le quiero felicitar por su tenacidad, Gracias. por el empeño y el trabajo que ha desarrollado durante 20 años. Y hoy se ve reflejado con esta brillante exposición, en el cual estoy seguro que usted hará un buen trabajo. Ya nos ha compartido cuáles pueden ser y merecen ser las principales fuentes de atención para que esta comisión pueda garantizar la protección de las competencias y libre concurrencia en todos los sectores de la economía mexicana. Sin embargo, quiero hacer referencia a nuestro país, que vemos que hay una gran población de nivel de pobreza, que es urgente y necesario e imperativo implementar acciones inmediatas para hacer que los mercados se conviertan en una herramienta de política económica que coadyuve a disminuir esta situación de pobreza. Ante este escenario de ser elegido ya, ratificado más bien, a su juicio, ¿con la legislación actual es posible generar un escenario donde la competencia económica coadyuve a disminuir la pobreza en nuestro país? Por su atención, gracias. Gracias, senadora. Yo creo que es muy importante el tema que usted señala.
Yo le diría pues que yo creo que los que estamos aquí, los que decidimos participar, estamos convencidos de que se puede lograr una situación de mejora para las mayorías que conforman la población. Yo creo que hay que entender que los procesos económicos son procesos lentos y son muy complicados. Cada mercado tiene sus peculiaridades. En algunos mercados a lo mejor se puede dar resultados relativamente rápido, como se comentaba por ahí, si hay una restricción que proviene de un acto de autoridad, probablemente señalándole a la autoridad, oye, pues cambia esa regulación, se puede lograr una apertura de un mercado. Les voy a comentar rápidamente, hace 3 años resolvimos un caso que tenía que ver con resina de PVC, donde nuestro análisis reportaba que el mercado era poco competido porque había una cuota compensatoria. Una cuota compensatoria que tenía 19 años de existir y que realmente ya no tenía ninguna razón de estar, dado que las condiciones del mercado ya habían cambiado. Pero dado como está construida la ley, la ley de comercio exterior, la renovación de las cuotas compensatorias, una vez que se establece, es prácticamente en automático cada 5 años. Es muy difícil revertirlas. Pues derivado de un análisis que hicimos, dijimos, bueno, esa concentración no va a pasar por esa circunstancia. Y derivado de ello las empresas accedieron a promover la eliminación de la cuota compensatoria. ¿Qué ocurrió? Que la cuota, recuerdo perfectamente, se elimina en el mes de septiembre de aquel año. Al mes siguiente, los precios de la resina de PVC habían bajado 20% del mercado. Y la resina de PVC está presente en la suela de nuestros zapatos, en los guantes de cocina, en la cañería de los baños y en múltiples productos más. Entonces, yo creo que podemos hacer muchas cosas así, de inmediato. Hay otras cosas que son de largo plazo, para no extenderme. Yo creo que a largo plazo lo que tenemos que hacer como país es poner el acento en mejorar la infraestructura. Sin buena infraestructura de comunicaciones y transportes, no es posible que logremos abaratar los costos de operación de las empresas, ¿no? Y hay muchas teorías al respecto, pero fundamentalmente, para tener éxito en el comercio exterior y tener éxito y ser competitivos en lo interior, hay que tener buenas comunicaciones y transportes, porque las comunicaciones y transportes son insumos de prácticamente todos los mercados. Gracias, senador. Gracias, muy amable. Tiene el uso de la palabra ahora el senador Carlos Puente. Gracias, presidente. Maestro, felicitarle primero por la designación del señor presidente de la República y por su exposición. Gracias. En la cual nos demuestra la experiencia y creo lo importante que debe ser en este cargo y los beneficios que nos puede traer. En específico, a mí me gusta cuando escucho que hay propuestas. Hay propuesta de qué llegar a ser y no simplemente quedarse en el ir cumpliendo con la obligación, con una agenda que vaya viniendo en la coyuntura. Sabemos que la falta de competencia y la sobreregulación han tenido consecuencias negativas para la economía de nuestro país. Una regulación excesiva en ocasiones va en contra de los derechos de los mismos consumidores. Quisiera saber su opinión, si usted considera que el marco legal de nuestro país sobreregula ciertos mercados y en consecuencia obstaculiza la competencia, en comparación con otros países que han avanzado ya en la materia, y me gustaría escuchar qué otras reformas, desde su opinión, desde su punto de vista, son necesarias en el país para generar mejores condiciones de competencia. Mire, el tema de la regulación es muy curioso porque cuando hay un problema en un mercado, siempre todo el mundo dice, hay que regularlo, ¿no? Y yo siempre le he dicho a mis alumnos, no, a ver, vamos a analizar el mercado y vamos a determinar cuáles son las causas de ese problema. Si el mercado tiene características de monopolio natural y por alguna razón no es posible tener muchos jugadores en el mercado, entonces hay que pensar y discutir en medidas regulatorias. Ese es un problema muy grande. El buen diseño de la regulación es un tema que no es sencillo, ¿no? Si el mercado no tiene características de monopolio natural, entonces no hay ninguna razón para regular.
Lo que tenemos que hacer es abrir el mercado, eliminar barreras a la entrada para que haya competencia, ¿no? Muchas veces el problema es que no se identifica claramente ante qué tipo de mercado estamos y se confunde la naturaleza de los mercados y aplicamos las recetas que no son las correctas. Yo siempre le digo a los alumnos, grábenselo para su vida profesional, no regulen, a menos que esté totalmente demostrado que la regulación es la salida. Si la salida puede ser competencia, promueve la competencia. ¿Por qué razón? Porque la competencia es más barata que la regulación. Y la regulación tiene un pequeño problema. Los reguladores somos burócratas, ¿no? Que tenemos un conocimiento imperfecto de los mercados. Entonces, la probabilidad de que nos equivoquemos es muy alta. Entonces, en concreto, si la competencia es posible, que haya competencia, ¿no? Si no es posible, pues entonces discutamos muy seriamente cómo regular. Sobre mercados en concreto, bueno, no tengo en mente algo así de bote pronto, pero yo diría eso, más que pensar en mercados en concreto, cuando tengamos un problema económico, hagamos la reflexión sobre cuál es la medida remedial correcta, ¿no? Gracias, senador. Bien, muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Armando Ríos Peter. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, maestro Francisco Javier Núñez Melgoza. Me llamó la atención la última parte de su participación en este punto de equilibrio entre competencia y regulación. Sí. Creo que es una interesante forma de poner en contexto y especialmente escuchándolo de alguien que está compareciendo para ocupar un área en un ente de regulación. Usted en estos 20 años de carrera, de los cuales debo destacarle que las referencias que he escuchado especialmente como catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México son muy positivas. Le quisiera preguntar en concreto, porque han sido temas que han salido en estas comparecencias. Usted elabora varios de los dictámenes que han sido motivo de estas comparecencias frente a otros actores que han tomado la palabra. Yo quisiera, a mí el caso Iusacell Televisa es un caso muy significativo, digamos, por la trascendencia de los mercados de los que estamos hablando, por la fuerza que tienen los entes regulados, por lo políticamente relevante que fue el tema incluso. Usted elaboró el dictamen, yo quisiera escuchar las consideraciones de cómo elaboró el dictamen, por qué elaboró el dictamen en esa situación. Me parece que eso nos puede dar algunas luces, no solamente frente a las capacidades con las que usted pueda contar, sino frente, desafortunadamente, también a las posiciones de otros entrevistados. Y me interesaría preguntarle, toda vez que tiene una larga carrera en la COFECO, ¿cuál sería su posición de modernización institucional frente a esta comisión que en este momento lo que estamos buscando es pues que un nuevo marco legal dado en el contexto más amplio que es el de la Constitución con autonomía pues debiera posiblemente ocupar una parte del esfuerzo de inteligencia de los comisionados y obviamente también de quienes estaríamos involucrados en el proceso de modificación de ley o de generación de la ley? ¿Qué cambios sustantivos debieran pensarse para un rediseño institucional que le dé mucho mayor dinamismo, mucho mayor contundencia y eventualmente pues la capacidad institucional de tener estas identificaciones entre regular y permitir que el mercado funcione si es que está funcionando bien? Serían dos preguntas concretas. Sí. Respecto al primer tema del asunto Televisa Iusacell, a mí me correspondió hacer el análisis porque pues, soy el obligado a coordinar las concentraciones. Fue un caso muy delicado desde el inicio, porque las empresas, más bien el grupo,
al que pertenecía Yusacel, que es el grupo de la otra televisora, tenía varias actividades coincidentes con las actividades que desarrollaba el inversionista, en este caso Televisa. Entonces, la metodología que se aplica en los análisis de concentraciones es que nosotros buscamos definir mercados relevantes. El mercado relevante es el mercado en el cual ocurren los efectos económicos de una transacción, ¿no? Entonces, en ese caso determinamos que había varios mercados relevantes y había algunos mercados relacionados, que es una figura que también contempla la ley. Un mercado relacionado es un mercado en el cual no hay un efecto directo, pero pudiera verlo a partir de las vinculaciones económicas, ¿no? Relaciones de insumo-producto, etcétera, que las empresas pudieran tener, ¿no? Entonces, se hizo el análisis y en resumidas cuentas, nosotros, el área que yo represento junto con la Secretaría Ejecutiva, que es el área que nos coordina, determinamos la existencia de algunos riesgos probablemente no menores para la competencia en algunos mercados, en particular los mercados relacionados con los negocios de la televisión abierta, en virtud de que los dos inversionistas, ¿no?, que trataban de tomar y levantar a la empresa Yusacel, por otro lado eran competidores, ¿no?, en un mercado en el cual pues ellos tenían, y creo que todavía tienen, pues más del 90-95% de la audiencia y de los ingresos publicitarios, ¿no? Y también determinamos que había problemas de concentración directa en el mercado de la televisión de paga, porque el Grupo Salinas tenía en aquel entonces una empresa, Total Play, dedicada a ofrecer servicios de triple y cuádruple play, que tenía algunas actividades coincidentes con algunos negocios de la empresa Televisa. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, el mercado de la televisión de paga, los índices de concentración son significativos, hay una probable afectación a las condiciones de competencia. Y en el otro mercado hay la posibilidad de que se generen comportamientos coordinados o posiblemente colusivos. Por otro lado, teníamos el efecto en el mercado de la telefonía celular, de la telefonía móvil, y veíamos que Yusacel era una empresa que venía perdiendo dinamismo y que necesitaba una inyección y evidentemente se esperaban ganancias de eficiencia notables en el mercado de la telefonía si se lograba que Yusacel tomara una dinámica competitiva distinta. Entonces, el análisis fue de hacer un balance entre los posibles riesgos a la competencia en unos mercados contra los potenciales beneficios de eficiencia en el mercado de la telefonía celular. Por el tamaño, por el valor económico de los mercados, el mercado de la telefonía celular es mucho más grande en valor económico de lo que representan los otros mercados. Nosotros recomendamos no autorizar la operación. Hasta ahí llegó mi participación. Y la recomendación fue esa, en virtud de que existían riesgos en dos mercados, eran riesgos palpables, ¿no? Riesgos, digamos, inminentes, no meras conjeturas, y no había un mecanismo que garantizara que se podía blindar esos mercados contra esos riesgos, a modo de ver de los que hicimos el análisis. Y hay un principio en política de competencia en casi todo el mundo, que si tú tienes dos mercados, y en un mercado va a haber efectos contrarios a la competencia y en otro va a haber efectos de eficiencia, pero no hay manera de compensar a los de acá con las ganancias, ¿no? Senador, usted es un buen economista. Entonces, si no hay manera de compensar los efectos negativos en un mercado a través de las ganancias de eficiencia en el otro, entonces, aunque haya muchas eficiencias en un lado, del otro lado va a haber perdedores. Entonces, esa fue la razón por la cual nosotros dictaminamos que no era prudente autorizar la concentración, ¿no? Y hasta ahí llegó mi participación en ese asunto. Perdón, cambio institucional. Yo creo que la reforma
tiene dos aspectos que tenemos que discutir. El primero es que la reforma habla de los insumos esenciales y ese es un tema que explícitamente aparece por primera ocasión en la Constitución y en la legislación de competencia. Entonces, la ley actual sí tiene mecanismos para atacar problemas de insumos esenciales, pero no es explícita y tiene que ser a través de mecanismos de investigación. Tenemos que trabajar sobre ese tema. Tenemos que trabajar sobre el tema de barreras a la entrada, que también hay un mandato constitucional de suprimir las barreras a la entrada que pudieran entorpecer el buen funcionamiento de los mercados. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces las barreras a la entrada se derivan de la operación eficiente de una empresa. Entonces tenemos que propiciar mejores condiciones para entrar a los mercados, pero sin destruir negocios. Hay una cosa que a lo mejor se debería discutir en el futuro. Las agencias de competencia muy poderosas, sobre todo la británica, la Comisión de Competencia, tiene una facultad que no estoy seguro si nosotros podríamos explotar dado el marco institucional, que es la facultad de hacer investigaciones de mercados. Y derivado de esas investigaciones, ordenar la ejecución de acciones muy concretas, ¿no? Tal mercado tiene un problema de concentración significativo, se debe separar, ¿no? Sí lo tenemos nosotros por ahí señalado. Yo creo que tenemos que pensarle muy bien de qué manera vamos a ejercer esas facultades, porque vamos a tener instrumentos muy poderosos, pero tenemos que ser muy prudentes y muy justos en la aplicación y también muy oportunos. A mí me gustaría que tuviéramos la oportunidad de contar, la oportunidad de poder realizar estudios como se hacen en esos países. Son estudios muy detallados de mucho tiempo, pero que consumen muchos recursos. Y a este respecto, yo creo que si la comisión no recibe un apoyo presupuestal, que sé que no les corresponde a ustedes, no, a la otra Cámara, yo creo que difícilmente podemos avanzar hacia ese tipo de acciones. Y entonces, hay mercados en los cuales yo creo que directamente hay que intervenir a través de esos estudios y no esperar a que alguien venga a denunciar. Porque muchas veces la gente no denuncia por temor a las represalias del otro competidor, ¿no? Bien. Pues muchísimas gracias, maestro. Reiterar las felicitaciones, agradecerle su comparecencia. Gracias. Y bueno, posteriormente la comisión deliberará. Yo le agradezco mucho aquí su presencia. Les pediré a los miembros de la comisión que permanezcan para las formalidades de la clausura. Gracias, muy amable. Gracias, señor. Bien. Sí. Presidente, simplemente yo quisiera proponer y someter a consideración el que pudiéramos nosotros mantenernos en sesión permanente de estas comisiones unidas para poder seguir desahogando los trabajos de los dictámenes según el procedimiento establecido. Me gustaría que se pudiera tomar en consideración esta propuesta. Muy bien. Bueno, habría que ponerla a consideración de los asistentes. Fundamentalmente el trabajo que falta es la derivación interna en los grupos y la construcción de los acuerdos y en consecuencia la elaboración de los dictámenes y su suscripción. En lo personal yo vería bien la propuesta en el sentido de que una vez que existan los consensos podrán hacerse los dictámenes y no tendremos que repetir la formalidad de arranque de la sesión, pero esa es mi opinión personal. Sí, senador. Presidente, conforme lo comenté al inicio de la sesión y tal vez el propio desahogo de el tiempo que ha durado la propia comparecencia, hay y tal vez creo que sería pertinente, sé que los senadores que han estado aquí presentes en todo momento, pues tal vez no han tenido contacto especialmente con sus coordinadores. Y la información con la que yo cuento hasta este momento es que hubo una consulta al presidente, al coordinador de los senadores del PRI, en la intención, como yo decía, de que esto fuera tomado en consideración no en este periodo extraordinario, sino en el periodo ordinario de sesiones, dada la moción que me parece relevante de parte del senador Puente, que se pudiera cerrar esta sesión y tal vez como lo habíamos comentado en la mañana en la mesa directiva, que
se pueda cotejar esta información, tocar base, por así decirlo, con los coordinadores y estar atentos, mesa directiva, para que en su caso estuviéramos, digamos, coordinando las actividades. Bien, gracias. Quisiera hacer un comentario, posteriormente le pasaré la palabra que la solicitaba la senadora Graciela Ortiz y posteriormente al senador Carlos Puente. Me parece que hay que distinguir entre el momento de llevar al Pleno un dictamen y en el momento que existan consensos para construir ese dictamen y firmar. Aquí de lo que se trata es de obviar un procedimiento formal que puede obviarse declarándonos en sesión permanente. Esa es una consideración que no rompería el acuerdo que mencionas, que no conozco con precisión, de que pueda votarse en el periodo ordinario. Sí creo que todos tenemos que reflexionar sobre el mandato constitucional. El mandato constitucional en estas reformas establece que para el nombramiento de los comisionados, de los integrantes del órgano de gobierno, ya no recuerdo si se llaman técnicamente comisionados, es una vez que las organizaciones, las instituciones evaluadoras presentan el dictamen al Ejecutivo, él tiene 10 días para presentar sus propuestas al Senado y el Senado tiene 30 días para dictaminar. En el caso particular de la primera vez, continuando, dice 30 días para dictaminar, si aprueba cada uno lo rechaza. En caso de ver algún rechazo, el presidente tendría que mandar otra propuesta. Si se vuelve a ser rechazada, otra propuesta hasta que se agote la lista, el último de la lista quedaría, de la lista de los que se propusieron para esa vacante. En el caso de la primera integración, el transitorio establece que el presidente tiene 10 días para hacer su propuesta, como venció el plazo el lunes y hizo la propuesta el lunes en la noche, y el Senado dispone de 10 días a partir de que entre en funcionamiento el Senado. El Senado entró en funcionamiento el día de hoy. La mayoría de los aquí presentes registraron su asistencia, con excepción del presidente. Pero los 10 días a partir de hoy concluirían el día 31 de septiembre. De agosto. Yo no sé si lo que se ha denominado el reloj del legislativo pueda detenerse y tampoco sé si sea litigable la afirmativa ficta, que es un tema que simplemente lo pongo sobre la mesa porque sí me parece que merece una reflexión. Los dos temas que puse sobre la mesa. Primero, el producir un dictamen no significa que aquí decidimos cuándo se vota, eso se decide en otro lado. Nuestro trabajo es presentar dictamen. Y lo único que ha propuesto aquí el senador Carlos Puente es abrir el espacio para que en el momento que existe ese consenso, después de las consultas con los grupos, se genere ese dictamen. Y segundo, sí creo que tenemos que reflexionar sobre la importancia de cumplir con el plazo que establece la Constitución en el transitorio para este caso especial de 10 días. Pero, en fin, le paso la palabra a la senadora Graciela Ortiz. Muchas gracias, presidente. A mí me parece que no es contradictoria la propuesta hecha por el senador Carlos Puente con la preocupación que manifiesta el senador Ríos Peter. A mí me parece que podemos declararnos en sesión permanente y, por supuesto, en la mañana, el día de mañana, hacer las consultas pertinentes y a partir de ello tomar la definición. Así es que no le veo objeción a que nos… Sí, hay acuerdo. Sí. Pero bueno, a final de cuentas, el declararse en sesión permanente no nos vincula ni nos obliga a votar en un sentido o en otro. Nuestra facultad de votar a favor o en contra permanece totalmente a salvo. Es un tema de procedimiento, no de fondo, así es que no le veo problema. Gracias, senadora. Senador Puente. Sí, simplemente, presidente, manifestar que esta propuesta también se hace en virtud, no creo que, como ya se manifestó aquí, no riñe con la precisión que nos hace el senador Ríos Peter de estos acuerdos que puede haber o no haber, etcétera. Y yo creo que efectivamente coincido con lo mencionado por usted, presidente, que una cosa es lo que nosotros podamos ir trabajando aquí y otra cosa es lo que ya se desahogue en el Pleno, en agenda, entre a un acuerdo. Y también yo lo expongo y lo someto a consideración en virtud de la problemática que hemos visto que viene existiendo en estos momentos. Yo le pediría a nuestro compañero Armando Ríos Peter que pudiéramos caminar y transitar en eso. Creo que en esta comisión siempre hemos caminado muy cordialmente, es a través de un acuerdo
creo que no va a haber albazos, no va a haber sorpresa, simplemente para obviar un trámite de gestión y que podamos seguir caminando en el momento que sea el indicado. Es cuanto. Comentar, presidente, digo, pues esos son los comentarios de los senadores, las senadoras. A mí me parece importante por lo pronto dejar asentado y que, como lo hemos comentado tanto en mesa directiva y como también lo ha dicho el senador Puente, la senadora Graciela, pues mañana estemos coordinando esta información, porque sí me parece que va a ser importante, especialmente para el arranque de la sesión del día de mañana. Bien, muchísimas gracias. Entonces, en tal virtud, lo que haríamos es declarar un receso de la sesión de Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en espera de la construcción de un posible acuerdo que dé origen a, no a un dictamen, a 7 dictámenes, porque se votarán por separado en el Pleno. De manera que pues les agradezco mucho su participación, agradezco mucho a la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y bueno, pues nos veremos pronto. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Los 7 candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar la Comisión Federal de Competencia Económica hablaron sobre la importancia de las reformas constitucionales por las que se crea la Comisión Federal de Competencia Económica, que fue establecida como un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Los legisladores, que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios y que integran la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, así como la Comisión de Estudios Legislativos, tuvieron la oportunidad de escuchar estas intervenciones, pero también de realizar cuestionamientos, esto con el fin de analizar la información, además de corroborar que cumplan con los requisitos establecidos. Los senadores continuarán con este estudio y proceso de dictamen en relación a los nombramientos de los candidatos a integrar el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, por lo que se declararon en sesión permanente y se estará al pendiente de cuándo se lleve a cabo la próxima reunión de trabajo. Cabe señalar que este es un tema que se tenía contemplado desahogar en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República, el cual ha sido convocado para los días 21, 22 y 23 de agosto. Sin embargo, se prevé que sea retirado de la agenda legislativa de este periodo extraordinario con el fin de desarrollar un análisis más profundo y desahogarse en el próximo periodo ordinario, el cual comienza el 1 de septiembre. Bastante información, la cual usted le puede dar seguimiento a través de la señal del canal del Congreso. Le agradezco que nos haya acompañado. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.